Buenos días, esta es mi 71ª presentación. Bienvenidos. En todas las demás hemos estado exponiendo la doctrina de lo uno y lo múltiple, tal y como fue expuesta por Sócrates y después principalmente por John Locke. Ahora hemos encontrado un caso en internet que nos plantea una posibilidad de definir algo, y la única explicación que tenemos es la que dice Sócrates, porque las teorías actuales de comunicación no dicen eso. Miren, ahorita estamos en una época de gran comunicación, entonces somos muy inteligentes según nosotros, porque podemos comunicarnos mucho. O sea, el hombre está en una época increíble donde la comunicación, la masificación de la comunicación está por todos lados, y creemos que eso está conduciendo a que el hombre sea más inteligente porque está muy comunicado. Entonces, en la base misma de la comunicación hay un problema, y ese problema no lo detectan las teorías normales que creen que el hombre es un ser pensante. Ese problema lo detecta las teorías de Sócrates, que dice que pensar es nada más recordar. Si el hombre es un ser pensante, pues entonces podemos pensar lo que quiera y podemos entender todo lo que nos dicen. Entonces somos gente que podemos informarnos y oír esto y lo otro, captar aquí, captar allá, y discutir sobre democracia y discutir, todos pueden discutir todos. No hay ningún pendejo. Todos discuten todos según cómo estén informados. Pero Sócrates nos dice que no. Pensar es nada más recordar. Y dice, pensar es hablar, dice. Y nos hablamos de lo que sabemos, puesto que no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Entonces, en este caso que encontré, este caso extraño, se pone a prueba eso. Si hay límites para la comunicación. Porque es obvio que si nos hablamos de lo que sabemos, entonces el otro nada más puede entendernos si comparte nuestros mismos significados. Dice Luria, ningún ser humano es homologable, nada. Entonces, para poder ser homologable, tenemos que homologar nuestro pensamiento con el del otro, y el otro tiene que compartir nuestros significados. Así se desarrolló el habla. El habla es comunicación, pero en unos niveles muy básicos. Vete por aquí, vete por allá, Puebla está situado a tantos kilómetros para allá, y cosas por el estilo. Los conceptos abstractos no están al alcance de la comunicación, a menos de que de repente tengamos preparado el terreno para poder entenderlo, entender lo que el otro va a decir, y así comprender el proceso de pensamiento del hombre. El problema es la comunicación, la no homologación de nadie, y los límites de que podemos extender la comunicación, sobre todo en esta época masiva de comunicación. O sea, en esta época masiva que creemos que todos tenemos la misma información y que por lo tanto todos somos inteligentes. No es cierto. Hay muchos límites. Primero, el límite de homologación. O sea, no podemos hablar con alguien donde no estemos homologados con nuestro pensamiento. Y luego, básica, homologación básica. No podemos pensar es hablar, y nos hablamos lo que sabemos. No podemos hablar con nadie que no sepa lo que no sabemos, más o menos. Ahora, hay otro problema. El inicio de la adquisición de la información. Porque parece ser que todos los espacios en una especie de programa, todos los espacios que se van a recordar y que se deben aprender, se aprenden muy rápido y ya no queda nada. Entonces, prácticamente la secundaria, preparatoria, bachillerato, universidad, etcétera, son mera información, mera memoria. No afecta al hombre que sigue siendo un niño, porque no se supone
que el animal aprenda siempre, constantemente, de aquí hasta que se muera. Si vive 80 años, que aprenda hasta los 80 años. Sí se aprende, pero la base fundamental, emocional, la base y de la personalidad es infantil. Todos los días nos despertamos de sueños infantiles, más o menos checamos los problemas de la vida diurna, y en la noche nos volvemos a dormir y ser otra vez niños, sueños infantiles, matizados con cosas que vimos de la vida diurna, los ruidos, eso ya lo hemos discutido. Pero básicamente tenemos una base emocional inconsciente, y esa base emocional inconsciente se muestra en todos lados. El hombre es básicamente inconsciente durante el día, o sea, de noche somos inconscientes, ahí se muestran nuestros sueños, y cuando despertamos seguimos siendo inconscientes, pero actuamos. Entonces somos un animal inconsciente que actúa y que de repente agarra memorias de aquí, agarra memorias de allá. Si es un físico nuclear, tiene memorias de la física nuclear y lo que habla con sus compañeros. Y si es un paletero, pues aprende a hacer paletas y habla con sus compañeros. Pero todo es un mar de inconsciencia donde cada palabra, dice Luria, va a llegar ligada a un significado, y los multisignificados nos obligan a pensar que cada palabra que decimos es inconsciente y refleja a una base de personalidad que no cambia durante el día. La pura memoria no es suficiente, y creemos que la memoria no cambia la maduración. Y vamos a hablar de esos límites de la comunicación. Miren, este es un video de una psicóloga, Guadalupe Nogués, y se refiere a cómo hablar con otros que piensan distinto. Es una plática TED de Argentina, Río de la Plata. Ahora, yo se los he enseñado este video, se lo he mandado a otra gente, y no le ven la importancia. Nada más les digo esto. Sócrates dice: pensar es hablar, y nos hablamos de lo que sabemos, puesto que no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Entonces, si pensar es hablar y nos hablamos de lo que sabemos, ¿cómo hablar con otros que no saben lo que nosotros sabemos? Está expuesto así. Entonces, cuando se topan con gente que no sabe lo que ustedes saben, se topan con problemas en la comunicación, porque pueden tratar de comunicarse en lo más básico, en lo más fundamental, pero no van a poder hacerles que ellos dejen de creer lo que creen y que entonces adopten nuestra filosofía. ¿Por qué? Porque eso ya quedó atrás. O sea, la etapa de aprendizaje fue en la niñez, se mejoró durante el primer periodo prepuber. Ya para los 12 años ya nada más añadimos memoria, ya no añadimos ningún conocimiento nuevo. Entonces, de repente vemos que nuestro tema está tratado por una gente y vean lo que encuentra. Siempre que tratamos de hablar con alguien que piensa distinto a nosotros, vemos una cosa sorprendente. La evidencia a veces es dejada de lado. Esto ya se dijo hace como 2400 años. Es la discusión del Menón. Menón dice: a ver, Sócrates, háblame de tu teoría de que pensar es solo recordar. Ah, Menón, qué listo eres. Si yo te explicara mi teoría sin habértela antes metido, o sea, poco a poquito, me contradeciría. Tú mismo debes buscar la verdad. Aquí en esta plática de Sócrates se entiende lo que hace el habla. El animal es instintivo, tiene emociones, las emociones se expresan de alguna manera, con la cola o con lo que ustedes quieran. El otro animal entiende las emociones y hasta ahí.
Entonces se inventa la comunicación. No se descubre el lenguaje, porque dice Darwin, ¿cómo vamos a decir descubrir para un proceso largo que tomó miles y miles de generaciones? No se descubre el lenguaje, sino que empieza a implantarse el lenguaje. El lenguaje se refiere a poder comunicar un significado con signos fonéticos. Después se inventará la escritura, mucho después, millones de años después, se inventará la escritura que va a tratar de reproducir esos signos fonéticos en signos escritos, que después van a ser traducidos otra vez en fonéticos. Pero la base del comunicarse son los signos fonéticos o cualquier tipo de lenguaje, incluso el dactilológico o el de los sordomudos, etcétera. Signos que representan algo. Ahora, ¿cómo se logra que representen algo? El tipo tiene que aprenderlos. Entonces, es fácil aprender cosas sencillas. Los sordomudos pueden aprender cosas sencillas. Ya dijimos, Helen Keller no es revisable, porque Helen Keller tenía una conexión íntima con su maestra, y su maestra era una gente muy culta. Entonces, los libros de Helen Keller no quiere decir que Helen Keller aprendió a pensar, no, aprendió a copiar a su maestra. Eso no podemos revisar la Helen Keller, pero en general los sordomudos no tienen ideas muy complejas. Helen Keller sí, pero ya dijimos, es un caso aparte. Entonces, ¿cómo se hace eso? El habla despierta asociaciones que debemos de tenerlas. No, el habla no se expresa sola, no conlleva un concepto por sí sola, no, el habla es nada más algo que hablamos de jargón y esto y lo otro, y tiene que representar algo para el otro. ¿Y qué es lo que va a representar algo para el otro? Solamente si eso estimula un recuerdo. Si el tipo no tiene recuerdo de lo que estamos hablando, si no tiene su propio concepto de lo que estamos hablando, no entiende nada, nada más va a ser un bla, 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 bla. Entonces, y dice Guadalupe Nogués, la evidencia a veces es dejado de lado porque el tipo no puede procesar la evidencia. Se necesita todo un proceso de lógica, de entender, para meter esa evidencia en el pensar. La evidencia no es evidencia hasta que una teoría nuestra la apoya. Si no la apoya, la evidencia no es comprensible. Esta es una curva de aprendizaje que he mostrado muchas veces, ya no voy a insistir en ella. Está el porcentaje de inteligencia en vertical, de los 0 al 100%, y están los años del 80. Entonces Benjamin Bloom nos dice que lo que el niño sabe a los 12 ya va a ser lo más que va a saber. Ya no va a haber ninguna adición a los conceptos abstractos. Los conceptos complejos ya no se van a modificar. Y también Jean Piaget dice, los conceptos abstractos, o sea, los conceptos abstractos que se aprenden en la infancia, ahí se aprenden las virtudes que dan el carácter, la alegría, el desarrollo emocional, la sobriedad, naturalidad, comprensión de valores éticos y morales. Esos ya no se van a aprender, ya desaparecen. Para los 12 ya desaparecen y lo único que se adquiere es pura memoria. Si ustedes no adquirieron conceptos abstractos a los 7 y lo máximo a los 12, o sea, la curva empieza a aplatanarse. Es primero más vertical. Si no la aprenden a los 12, ya no van a aprenderlos. No somos animales, no dejamos de ser animales. Por lo tanto, lo que tenemos que aprenderlo rápido. Los animales no están para una curva de aprendizaje que dure, digamos, si el animal dura 80 años, no está para que la curva de aprendizaje dure 80. El animal o aprende rápido lo que tiene que aprender o muere. Entre más menos desarrollado sea el sistema nervioso central, más rápido aprende. Los insectos nacen con instintos perfectos. Y después la memoria no modifica el carácter y no modifica ningún concepto extra. A partir de los 12 años, que ya salíamos secundaria, preparatoria, universidad y todo,
lo único que tenemos es memoria, pero la memoria no corre pareja con el desarrollo emocional. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que el niño, principalmente de 0 a 7 años, adquiere conceptos abstractos y apenas puede hablar? No los adquiere, pero de ahí parten. Déjenme, o sea, la teoría dice que nunca dejamos de ser niños, y que nunca dejamos de ser emocionales, y que nunca olvidamos la infancia. Entonces, los conceptos abstractos se van creando si tenemos una infancia buena. Si tenemos una infancia buena, tendremos una psique buena que va a aprender o ser sensible a los conceptos abstractos. Y esa psique buena, como siempre vamos a ser niños, se hace en la infancia. Las virtudes se aprenden en la infancia. Dice Sócrates, al niño no se le puede enseñar cosas malas. Tiene que enseñarse que la república es recta, que no hay gente mala, que no hay crímenes, tiene que enseñársele un mundo feliz, un mundo utópico. Dice él, si se le habla de dioses, a los dioses nada más debe atribuírsele cosas buenas, porque el niño va a crear ahí una especie de núcleo de personalidad donde todo está equilibrado. Ahora, y además es bueno, si ese núcleo se traslada a la adultez, a la edad adulta, o sea, si la virtud la adquiere en la niñez, cuando sea adulto será un hombre virtuoso. La pura memoria no va a hacer nada. La pura memoria es basura pegada al núcleo emocional. ¿Se acuerdan de mi plática que se llamó el test del árbol? Es una pena que no haya encontrado esta diapositiva para entonces. Miren, aquí van a ver un árbol que tiene manzanas, pero originalmente la pregunta de Robert Koch es: dibuje un árbol frutal. Entonces el que le ponga manzanas pues es obligatorio, pero a los 2 años el niño batalla mucho para dibujar un árbol. A los 5 todavía está tratando de dibujar un árbol con manzanas. A los 8 ya está con más o menos una cierta... hay una intención de tronco, hay una intención de copa, y a los 12, vean, ya está un árbol completo para un niño. Y luego sigan ese árbol con manzanas a todo lo largo de la vida y verán que ya no hay cambio. Yo creo que McKinney.com trataron de facilitarme la teoría. La conclusión es la innovación gráfica detenida a partir de los 12 años. Y recordemos lo que dijimos en ese test, que Jung decía que el dibujo gráfico equivale a la escritura, y por supuesto la escritura equivale al habla. Entonces aquí vemos una detención del crecimiento abstracto a partir de los 12 años, muy bien ejemplificada. Seguimos con la psicóloga. Decía de ella que la evidencia es dejada de lado a la hora de tomar decisiones o de formarnos una imagen del mundo. Es que esa imagen ya se formó en la infancia. Las últimas modificaciones se le hacen antes de los 12 años y ya después no se agrega nada. El resto es pura memoria. No va a cambiar nuestro carácter, nuestra imagen del mundo. No va a cambiar nuestra capacidad de ser felices, de adaptarnos, de todo lo normal. Ya no se va a cambiar. Nada más se le agrega memoria a lo que salió. Al producto ya terminado se le agrega alguna memoria para que el tipo se gane en la vida de alguna manera, ya sea físico nuclear o ya sea paletero, pero ya no va a haber ningún cambio. En la diapositiva donde presenté el cociente de inteligencia, o sea, el grado de inteligencia del 0 al 100%, ¿cómo se mide? Se mide por las curvas de las pruebas de CI, o sea, cociente intelectual, Intelligent Quotient.
Intelligence Quotient. Entonces, esas mediciones del CI no miden madurez, ni miden inteligencia, porque la inteligencia sería hacer una cosa cuando se debe hacer, no hacerla cuando no se debe hacer, y tener precaución. O sea, los griegos los nombraban como virtud. Las virtudes son la prudencia, la moderación, la justicia y la fuerza. La fuerza necesaria para usarla y lograr un objetivo y dejar de usarla. Entonces tenemos el problema que el cociente intelectual lo que mide es memoria, y la memoria puede dar muy altos cocientes intelectuales sin por eso necesariamente medir maduración, y por lo tanto la inteligencia que los griegos definían como inteligencia. O sea, ¿cómo definiríamos a la gente que hizo la bomba atómica? Pues nada más como gente con muy alto cociente intelectual y muy poca inteligencia. Entonces, dice esta señora, cuando empezamos a tratar con gente que piensa distinto a nosotros, nos encontramos con algo sorprendente. Las evidencias, aunque son necesarias para nosotros, no son suficientes para convencerlos. Ellos ya están convencidos de lo que saben. No podemos simplemente con hablarles modificar su intelecto. Y eso también lo decía el extranjero. Hay una cierta incapacidad de la mente para lograr conceptos nuevos. O sea, una vez que están metidos, una vez que ya, como dicen, como dijo Sócrates, todos creen que saben lo que en realidad no saben. Entonces, una vez que están metidos los conceptos, hay que purgar, hay que limpiar, hay que hacerlo que se contradigan para que el tipo aprecie algo, y no se van a contradecir si no hacen un esfuerzo consciente por entender un diálogo, que entenderlo puede tomar años y años y años. Ya he hablado yo antes de la lectura rápida. Hay gente que lee un libro con lectura rápida y ¡bravo! Ya leí un libro en una hora, échame otro libro. Eso no es cierto. Entender un concepto, digo, si son de Walt Disney, yo se los leo en 3 segundos. Lo que me tarde en ojearlo, tirar las páginas, se los leo en 3 segundos. Pero un concepto difícil tiene que repasarse y repasarse y repasarse y repasarse y compararse y buscar ejemplos, buscar casos, debatirse. Uno tarda muchos años en lograr entender algo. Pregúntenme a mí, tengo 74, apenas estoy empezando a entender ciertas cosas que creí que las sabía y no son así. Y eso lo explica fácilmente Sócrates, y no lo explica las teorías usuales sobre la comprensión. Sócrates dice, pensar es hablar, y nos hablamos de aquello que sabemos, puesto que no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que simplemente por leer un libro en lectura rápida ya cambiemos nuestro modo de pensar? No es posible. Es posible rebuscar, entender el argumento del libro sin que ese argumento del libro nos afecte a nosotros, nos afecte a nuestras creencias básicas. Las evidencias, mientras no las entendamos bien lo que representan dentro de nuestro esquema, mientras no modificamos nuestro esquema, ninguna evidencia, por más buena que sea, es suficiente para cambiar nuestro esquema. Miren, esta es una de las audiencias más educadas de América, los argentinos. Pero vean los argentinos, 2 de la fila que más se ve están chupando mate. Ahora, el mate no es como el café. El café lo compran ustedes o lo preparan y su única atención consiste en tomar un sorbo de café cuando así lo desean. No, el mate es más complicado. O sea, la pipeta va hasta el fondo y hay muchos factores que van a influir en que la chupada que demos nos dé un buen mate. Entonces ellos están atentos
a cuándo chupar el mate, y lo que se diga en la plataforma que están diciendo les vale sorbete. Ellos van a ir nada más para estar en la plática, pasar su examen o pasar su récord de asistencia y se acabó, van a tomar mate. Dice ella, cuando vemos que no podemos comunicarnos, nos quedamos en silencio. Lo malo es que ese silencio se confunde con asentimiento. Ella dice, pensé que el problema era la educación, así que cambié mi vida y me dediqué a educar. Pero allí encontré el mismo problema. Cierta vez explicaba una clase y una chica me dijo que ella no creía en lo que yo decía. Traté de explicárselo mejor, pero no funcionó. Así que me di cuenta de que al conversar, el mostrar evidencia no funcionaba para convencer a otros, de que la educación no funcionaba tampoco, de que todo eso se deja de lado y se siguen las emociones o las creencias. Básicamente, el ser humano es un ser emotivo, emocional, automático. Las creencias solamente valen cuando se recuerdan las ideas complejas de la niñez, o sea, la virtud aprendida en la niñez, y se refuerza con hablar con otros que también compartan nuestra misma educación. No se puede hablar con otros cuando en la base de la comunicación están las emociones. Una gente puede estar muy enojada, aún creyendo que está en lo correcto, y actúa por emociones, por automatismos. Después de todo, el lenguaje es una herramienta que usamos para comunicarnos. ¿Será entonces un problema de comunicación? O sea, un problema con la herramienta, el lenguaje. Empecé a hablar con periodistas, médicos, con personas que consideraba yo inteligentes, y ahí me di cuenta que nunca había aprendido a conversar con aquellos que piensan distinto a mí. Este es un problema. Sí, el lenguaje es una herramienta y el lenguaje no se puede usar como herramienta excepto con personas que piensan igual a mí. Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje? Eso, ustedes dirían, no, somos gente inteligente. Si se nos dice algo, lo entendemos. Pues no. Esta investigadora nos dice que la gente piensa lo que piensa. Y solamente cuando piensa como nosotros, entonces cuando nos entendemos. Después de todo, el lenguaje es una herramienta, sí, pero es una herramienta para cacería. Es una herramienta de por aquí, vete para allá, hasta con señas, vete por acá, mátalo, haz esto, haz lo otro. Entonces, como herramienta, es una herramienta para comunicarnos y actuar en grupo, sí, pero no es una herramienta para pensar. Una vez que ya sabemos pensar, que ya pensamos, ya dije, a los 12 años se acaba todo el aprendizaje, ya no tenemos nada que aprender. Y dice ella, ¿cómo hablar con gente en el que el problema no es la evidencia que les demos? O sea, ¿cómo hablar con la gente si el problema no es la evidencia que les demos en términos de una educación que compartimos, sino un desacuerdo ideológico? Aquí hay otro problema. O sea, pues no que somos seres pensantes, ¿por qué tenemos que tener un desacuerdo básico ideológico? O sea, ¿por qué no podemos comunicar ninguna idea nueva o nuestra a otros porque hay un desacuerdo ideológico? La ideología tiene que ser traducida en palabras. Yo creo esto, por esto, por esto, por esto. No, al final de cuentas, la conversación nunca es compartida. La gente va a las aulas a enriquecer su propia educación, a convencerse de lo que ya creen, no para aprender algo nuevo. En los diálogos de Platón hay uno donde habla un extranjero y creo que es el sofista. El extranjero dice, hay dos formas de enseñar virtud, una fácil y una difícil. La fácil es enseñársela en la infancia. Ya lo dijimos, no se enseñan conceptos abstractos, se les enseña un mundo perfecto. Si el mundo perfecto de la infancia se queda ahí y se arrastra
hasta la adolescencia y a todo. Entonces ese hombre tiene ya las bases inconscientes, las bases psicológicas, psíquicas, para adquirir la virtud y entender los conceptos abstractos como la belleza, la bondad, cosa que no la va a aprender alguien que no haya aprendido de bondad y de belleza en esos años primeros. La virtud es creer que el mundo es perfecto, porque el hombre no es instintivo con instintos naturales. Ya estamos fuera de la selección natural. Entonces el instinto, el programa le dice al animal lo que tiene que hacer para sobrevivir. El instinto es inmutable, le dice al animal lo que tiene que hacer para sobrevivir, pero el hombre ya no tiene instinto. Como no tiene instinto, tenemos que mostrarle primero un mundo perfecto, para que a partir de ese mundo perfecto que aprenda en la infancia, ya que va a arrastrar toda su infancia, ese mundo perfecto se refleje en la adultez y el hombre sea un ser virtuoso. Vamos a poner un ejemplo para que mostrar esto. Miren, estos son los laboratorios Bell, AT&T, American Telegraph and Telephone, o al revés, New Jersey. Es 1956 y están celebrando que se les acaban de dar 3 premios Nobel por el invento del transistor. Ahí ustedes nos ven a los 3 premios Nobel, nada más ven a puro muchacho, que en medio tienen a un viejito, el viejito que está en el mero centro alzando la copa. Bueno, ese viejito es uno de los 3 premios Nobel y el peor. Déjenme explicarle cómo estuvo el negocio. Así más o menos, este tipo se llama Shockley y tenía otros 2 amigos no, él era el jefe del proyecto. Los laboratorios Bell encontraron con que era muy difícil los bulbos. Los bulbos son, por ejemplo, cuando se comunica una gente de cercana, la intensidad de la corriente no necesita aumentarse en el teléfono o en el telégrafo, puesto que se oye nítido. Entonces se tiene que, pero cuando se comunican de costa a costa, hay un problema. La corriente del aparato que está en la costa atlántica va a disminuirse cuando trata de llegar a la costa del Pacífico. Entonces se usaban unos bulbotes enormes de vacío para aumentar la intensidad de la corriente. Y pusieron a trabajar a Shockley, al viejito de ahí, junto con 2 gentes tan inteligentes como él, en el problema de crear algo que mejorara el bulbo. No querían ya el bulbo, no querían esas. Nomás imagínense, en los tiempos de la canica, allá por 1947, el famoso, había un computador gigante en Filadelfia, el ENIAC. El ENIAC, cuando funcionaba, tenía miles de bulbos, 3,000 bulbos creo, y pesaba muchas toneladas, ocupaba varios pisos, o a lo mejor más de 3,000 bulbos, no sé. Pero cuando el ENIAC funcionaba, nada más podía funcionar por 6 horas, porque se le fundía el número suficiente de bulbos para parar el computador ENIAC, y entonces tenían que reemplazar todos los bulbos. Y además, cuando empezaba a funcionar el ENIAC, todos esos bulbos consumían tanta energía que la corriente de la ciudad de Filadelfia bajaba cuando el ENIAC funcionaba, así de consumidor. Entonces se van a trabajar ahora sobre el transistor, y el Shockley tenía tantos problemas con todos. O sea, Shockley tuvo una infancia muy difícil. Era hijo de unos padres que no se veían bien, creo que era hijo único, los padres siempre andaban peleándose y tuvo una infancia terrible. Sin embargo, el cociente intelectual de Shockley era muy importante, o sea, muy alto, y
podía trabajar con otras gentes en el pizarrón, discutiendo problemas de física teórica, de conductores, semiconductores, equipos raros, etcétera, pero era muy, muy agresivo en el pizarrón. Aquí vemos a un montón de sus alumnos jóvenes celebrando con él porque están muy contentos. Ya es premio Nobel, 3 premios Nobel en el 56. Están muy contentos, algo le van a sacar y después lo van a dejar, porque era insoportable trabajar con este tipo, muy alto cociente intelectual, muy poca maduración. Entonces la información que tengo es que a mí lo que me importa es el chisme bonito. No voy a dar la información de manera que no signifique nada para mí. Miren, fue el 16 de diciembre del 47, el 23 de diciembre del 47. El caso es que no sé en cuál de las dos fechas los dos allegados a este señor hacen un descubrimiento muy importante y se lo comunican a Shockley por teléfono para que vean la homologación. O sea, nada más podemos hablar con gente que estamos homologados con. El Shockley por teléfono en una de las dos fechas, 16 y 23 del 47, entiende lo que sus dos allegados lograron, entiende perfectamente, pero trata de no compartir otra información que él tiene, porque él no quiere que sus allegados publiquen, o sea, patenten, que es lo que van a hacer. En los primeros días de enero del 48, ellos van a sacar una patente a nombre de ellos, pero no va a estar Shockley porque lo odian. Entonces, él 9 días después pone otra patente y los bate, porque él solo, porque en esa conversación, él entendió perfectamente lo que habían hecho y la cosa está simpática. Ellos estaban en New Jersey y el otro estaba en una cena elegante en Detroit, no sé si el 16 o el 23 de diciembre del 47. Y entonces le dicen, él ya estaba listo para salir a cenar con su esposa en una convención. O sea, la cena era una reunión de científicos, la esposa se arregló, se pintarrajeó, eso es lo que importa a mí, el chisme. La esposa estaba perfecta para la cena y en eso recibe el Shockley la llamada y le dicen que acaban de descubrir esto y que van por el buen camino y que van a patentar. Eso le repatinó al Shockley, se cancela la cena, ya no fue, no sé si la señora fue sola con el chofer. El caso es que el tipo se puso ahí, frenético, trabajando en el hotel, ya se encerró hasta que pudo al fin crear una mejora sobre el transistor que después va a patentar él, nada más para fregar a sus dos amigos. Estos son los 3 premios Nobel del 48. Uno es Bardeen, otro Shockley y otro Brattain. El tipo que se pone en medio, Shockley, en realidad es enemigo de los otros dos. Siempre ha discutido con los otros dos. Los laboratorios Bell están en Nueva Jersey, todos los días se pelean sobre el pizarrón. El Shockley dice una cosa, los otros dos dicen otra cosa y discuten sobre la pizarra, pero tienen un entendimiento perfecto, de tal manera que cierta vez el Shockley está en Chicago y los dos restantes están en Nueva Jersey. Entonces hacen un descubrimiento, es acerca del transistor. Se dice que la locomotora de vapor fue el gran descubrimiento del siglo XIX, aunque salió desde el 18.
y el transistor fue el mayor descubrimiento del siglo XX, sobre todo mucho más que el de la bomba atómica. Entonces, ¿cómo salió el transistor de estos tres? Pero vean, está Shockley en Chicago alistándose para una cena. Su esposa se está preparando, se está vistiendo porque va a ser una cena de gala, etcétera, etcétera. Antes de salir hacia la cena en el hotel, Shockley recibe una llamada de sus dos colegas de Nueva Jersey y le dicen que ya resolvieron un problema. Y entonces ya tiene el transistor. Pero entonces el Shockley se queda chocado. ¿Cómo es posible que sus dos colegas hayan resuelto un problema? Nomás con una sola plática a través del teléfono, él entendió perfectamente la solución del problema del transistor, y no nada más eso, sino que ahí se quedó su esposa esperando ir a la cena, o no sé si la mandó con un chofer, pero él se quedó en un hotel. Y para la mañana siguiente ya tenía o sea, no iba a despertar a nadie con que se había descubierto el transistor, no. Él quería producir un transistor que fuera de él. Entonces, para la mañana siguiente ya tiene una mejora sustancial sobre el transistor que hicieron los Bardeen y Brittain. Se decía en los laboratorios Bell que estar en los Bell es como vivir en el infierno. En inglés sí rima. Trabajando en los Bell es like living in hell. O sea, estos tipos eran enemigos uno de otro, pero se entendían perfectamente en el pizarrón. Sin embargo, en la vida real, que es digamos, eso es cociente intelectual. En la vida real, los tres eran enemigos acérrimos, sobre todo el Shockley con los otros dos. Ellos prefirieron largarse a California. Al final de cuentas acabaron millonarios. Uno de ellos mete el transistor y funda Intel, acabó millonario. El otro se mete a otra empresa y también acaba millonario. El único que acaba pobre es Shockley, porque tenía tan mal trato que nadie quiso contratarlo. A propósito del Valle del Silicio en California, era tanto el desmadre de que un trabajador de una empresa reunía tanta información y después se vendiera a otra empresa, que Steve Jobs hizo una ley que trabajaba ahí en el Valle del Silicio, donde estaba prohibido robarse los trabajadores, a pesar de que él mismo se robó su trabajador principal, Wozniak, se lo robó de otra empresa para aprovechar los conocimientos de esa empresa. O sea, la maduración intelectual no tiene nada que ver con la maduración emocional. La pura memoria te hace un ser detestable. Eso es fácil de probar. William James Sidis era ahijado de William James. Desarrolló mucho su memoria. Hablaba 40 lenguajes, empezó a trabajar en un lenguaje propio de los 6 años, podía aprender un idioma al día si le interesaba. A los 11 ingresó a Harvard y a la MIT, en ambos, en Boston, y se graduó con orden en 7 carreras. A los 15 fue profesor de matemáticas en Harvard, después a los 17 fue profesor de matemáticas en Rice, Houston. Es elegantísima esa universidad de Rice. El director de la Universidad de Harvard dijo: esta será la persona más sabia del planeta. Pues la persona sabia del planeta se acabó a los 18, porque ya para los 21, por trastornos mentales, fue internado en un manicomio. Hay experimentos que muestran que cuando las personas conversan con gente que piensa igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. O sea, uno ya sabe, es lo que dice Sócrates. ¿Para qué discutir lo que ya sabemos? Siempre el hombre cree que sabe lo que en realidad no sabe. Pero aquí dice que si conversamos con otros idénticos a nosotros sobre un tema y nos reforzamos, entonces actúa una especie de reforzamiento. Si el otro piensa igual que yo,
yo pienso igual que él. Entonces de repente nos hacemos más extremistas y homogéneos. Pero para tener una democracia saludable, no necesitamos que aquellos que piensan distinto a nosotros, cuando hablan con nosotros, logren conversaciones amplias, honestas y profundas. O sea, no necesitamos que, si nosotros creemos que pensamos profundamente, no necesitamos que los demás piensen también profundamente y que entiendan lo que decimos. Pues no es cierto. A las aulas nada más se va a reforzar el conocimiento, no a aprender, a añadir cosas a nuestra memoria sin que modifique nuestra ideología, puesto que nuestra ideología es totalmente emocional y ya la aprendimos en la infancia. Ya después no se modifica, nada más se amplía la memoria sin ampliar nuestra vista personal, nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra emotividad, nuestra cosa básica. Bueno, pues eso no es lo que está pasando. Cada discusión, cada desacuerdo, cada conversación que tenemos con aquellos que piensan distinto a nosotros parece una batalla entre el bien y el mal. Es más bien, dice ella, una lucha por tener la razón. Llegado a este punto, el diálogo desaparece, el acuerdo es imposible y el mundo se fragmenta en una mezcla explosiva de agresión y desconfianza. Y es que ciertas emociones, ella dice, hay emociones que podemos modificar. Esos son las no importantes. Memoria. Y otras emociones débiles y otras fuertes, no me interesa. Pero hay ciertas emociones que se vuelven parte de nuestra identidad, porque son emociones, son respuestas emotivas. Y entonces, aquellas respuestas emotivas que se potencializan con el contacto con otras gentes que tienen las mismas respuestas se vuelven en contra de quienes no tienen nuestras mismas reacciones emotivas. Entonces, aquel que no es como nosotros está contra nosotros. Nuestras opiniones, en vez de ser provisorias y sujetas a mejoramiento, se convierten en inamovibles. Es como una zanja que separa a los que están de nuestro lado y los que no están de nuestro lado. O sea, no buscamos aprender algo nuevo, buscamos nada más ampliar nuestro conocimiento personal, o sea, lo que ya tenemos, ampliarlo, pura memoria, y sobre eso, no modificar ni los esquemas de conducta, ni modificar la opinión general sobre temas muy emotivos. Por emotivo quiero decir de lo que aprendimos en la infancia. Eso refuerza nuestra idea. Ya a partir de los 12 no se aprende nada, nada más se agrega memoria. Cuando pasa eso, alguien que trate de sembrarnos una duda sobre lo que pensamos, nos hace sentir una duda sobre quiénes somos y eso nos resulta insoportable. O sea, hay un problema. Si estamos conversando con otros y somos seres básicamente emocionales, inconscientes, que todo lo que está en la infancia está grabado, entonces cualquiera que ataque nuestra identidad está atacándonos, porque eso es lo que somos. En cambio, cualquiera que nos alabe nuestra identidad, entonces el sentimiento y la reacción crece exponencialmente. Tenemos que darnos cuenta de que no somos unos seres pensantes, que se nos maneja muy fácilmente, que hablar con otros que piensan distinto a nosotros es hablar con un enemigo, sobre todo si los temas son instintivos, emocionales. Recordemos a los griegos. O sea, las 4 virtudes de los griegos son prudencia, moderación, justicia y fuerza. Y eso se aprende nada más en la infancia. Ya mencionamos las virtudes griegas: la prudencia, la moderación y la justicia. Entonces, cualquier cosa que no sea
una virtud, ya es un vicio. Y tenemos 3 instrumentos básicos contra el vicio. El primero, por supuesto, es la justa razón, aunque esté ahí en el segundo orden. La justa razón es un hombre virtuoso. Los griegos no se propusieron hacer una enciclopedia de leyes o leyes escritas, para nada. Lo que les interesaba es un hombre virtuoso que en un caso dado pueda imponer la razón sobre un caso dado, y esa sería una forma de ley. La ley es dada por el hombre justo y no puesta en un libro de instrucciones. Ahora, cuando no hay hombres justos, entonces los injustos escriben las leyes para su propio provecho, porque una vez que están ahí escritas, ya pueden ser utilizadas. Pues se pone una ley, se pone otra segunda ley que nos haga escapar al castigo que imponía esa ley. O sea, las leyes pueden ser manejables, pero la justicia no puede ser manejable. Entonces, el último de los instrumentos contra el vicio es el temor al castigo. Al temor al castigo por alguien que sea justo y que dicte una sentencia de que nosotros actuamos viciosamente. Cuando ya no hay ni leyes, como en la Segunda Guerra Mundial con los ingleses, ya no hay leyes porque todas las leyes se aplican en época de paz y las leyes quedan supeditadas a la ley marcial en época de guerra. Entonces ya no hay leyes, ya no se maneja la justa razón, sino el poder de la gente en cargo de la milicia. O sea, estamos obedeciendo a un imbécil como Winston Churchill, que es el que dicta ahora su razón o su sin razón, y ya no tememos al castigo, o cuando menos no al castigo de las leyes, sino al castigo de ese imbécil. Por eso una vez presenté una cosa de Brad Pitt y una muchacha, se enamoran durante la guerra, tienen un hijo y después él trata de escapar de Inglaterra, pero porque Winston Churchill había dicho que todo traidor debe ser ejecutado. Entonces tenían una niña, iban a ejecutar a la mujer porque era traidora, según esto, según el criterio de Winston Churchill, la iban a ejecutar. Y la niña, y como él se iba a oponerse, a pelearse con los policías, la mujer decide suicidarse para poder que la niña de perdido tenga un padre. Entonces decía yo, cuando el temor al castigo, pero al castigo de las leyes desaparece, tenemos y cuando la obediencia al injusto que ocupa el cargo militar, entonces tenemos la tormenta perfecta para que la tecnología ayude a castigar al enemigo, y la tecnología, los bombarderos de 10 toneladas lancen bombas sin ninguna razón legal anterior a la guerra y sin ninguna razón justa, sino más bien todo obedeciendo al mandato del imbécil que está en el poder en turno. Entonces, si el piloto que maneja los aviones no teme el castigo, sino que al contrario está buscando hacer más misiones para matar con permiso y que le den su medalla, tenemos pues la tormenta perfecta que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Además, la necesidad de proteger nuestra integridad nos hace juntarnos con gente que comparte nuestras propias opiniones y actuar en conjunto contra aquellos que piensan distinto. Esto es el tribalismo. No pensamos algo, somos ese algo. O sea, yo lo reduciría, no pensamos, somos lo que somos. O sea, somos lo que son nuestros instintos básicos, y por instinto, ya que no existen los instintos porque se perdieron, porque se pierde la sujeción a la selección natural, entonces nuestras cosas que aprendimos en la infancia básicas, eso es lo que somos, totalmente inconsciente. Y luego sigue
lo malo del tribalismo es que quien piensa distinto entra en modo silencio, se silencia. Por el clima de agresión, por miedo, ya sea a nuestra integridad física, o por la crítica, empezamos a retraernos y a no expresar nuestra opinión. O sea, acá dejar de disentir para acomodarnos en la masa. Eso es lo que pasó con Alemania. O sea, había tal fervor por Hitler. Por supuesto, Alemania era un pueblo inteligente, pero por inteligente se define un pueblo cuando actúa por medio de la razón y la templanza. O sea, las leyes alemanas, la cultura alemana es inteligente. La ética, la moral alemana es inteligente. Pero si de repente llega un loco y alude a nuestros valores primarios, la raza, la superioridad, toda aquella cosa que nos hace sentirnos bien y sobre todo que hace sentirse bien a la masa. Un país puede ser inteligente porque tiene gente inteligente. Por ejemplo, los americanos, dice Carl Sagan que el 75% de los americanos no pasaría un examen básico de ciencia y sin embargo el país está en un terrible, increíble poder tecnológico. Nada más se necesita cierto porcentaje de gente para ser de una forma u otra, ser tecnólogos, ser cultos. No necesitamos que Atenas con 35,000 habitantes sea inteligente. Lo que se oculta, lo que se necesita es que un porcentaje importante de gente, sobre todo aquellos que están en el poder, sean cultos. Y de esa Atenas sale un Sócrates, sale un Platón, sale gente más culta que el promedio, pero sin embargo, la inteligencia puede ser fácilmente arrasada por la emotividad de un pueblo durante una guerra. Léanse ustedes un libro que quisiera recomendarles. Es la Apología de Sócrates. Ahí ven ustedes la diferencia entre razón y sin razón, pasión. Dije yo, Atenas es un pueblo inteligente, 35,000 habitantes promedio. Sin embargo, Atenas mata a Sócrates. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no entiende lo que Sócrates dice. Sin embargo, Atenas es lo bastante inteligente para crear a Sócrates. Sin Atenas, Sócrates no hubiera sido nada. Entonces, lo que quiere Sócrates es transformar a Atenas. Y, sin embargo, cuando lo acusan de impiedad, o sea, de no ser religioso, él trata de defenderse hablando de esto, hablando del otro. No les va a hablar de la doctrina de lo uno y lo múltiple, porque no les van a entender. Él apela a su sentido común, apela a que no está pervirtiendo a los jóvenes, apela a muchas cosas, pero no trata de enseñarle la doctrina. Y luego cuando ya pierde por 3 votos a favor del contrario, dice, bueno, déjenme de perdido que escoja, puedo pagar. Y aquí Platón me dice que ofrezca 30 minas, yo soy pobre, nomás puedo pagar una, pero Platón me dice que ofrezca 30 minas, que él me apoye. Y no, tampoco, no aceptan el pago porque están realmente enojados. Algún orador está hablándoles y deciden matarlo. Y entonces Sócrates ya va a la muerte, pero ya es viejo. Y le dicen todos, pues pélate, al cabo hay oportunidad, va a tardar esto hay un barco, nada más se puede ejecutar a la gente cuando llega un barco de no sé dónde, y pélate antes de que pase eso. Y lo dice, ¿y qué pasará con mis discursos? No, prefiero quedarme y sufrir las consecuencias, porque si yo me pelo, pues entonces de nada vale esos discursos. Aristóteles no va a actuar así, también lo van a acusar de lo mismo, pero al rato va a decir, no, yo sí me pelo porque no quiero que Atenas tenga como culpa la muerte de un segundo filósofo. Sócrates decía, ¿qué hace el filósofo cuando se enfrenta a la multitud?
no hay nada que pueda hacer más que esconderse detrás de una piedra. Sigue diciendo, por miedo, por hartazgo, por la penalización social del disenso, abandonamos la conversación en silencio. Y así, ante la imposibilidad de dialogar, el número de voces disminuye hasta que queda una sola. Ese silencio se confunde con asentimiento, ese silencio que nos vimos forzados a hacer, puesto que sentimos un clima de agresión ante nuestra opinión, y da la impresión de que esa opinión restante, o sea, la que queda, es homogénea y es un verdadero consenso. Cuando es considerada la opinión restante, la de todos los que quedan, los que se callaron y los que están gritando, como un consenso, dice, y como tal cualquier otra opinión distinta que es escuchada es disonante, es ajena y debe ser eliminada. Yo creo que eso fue lo que pasó con Alemania. Alemania tenía mucha gente inteligente, Hitler estaba loco. Pero al rato, toda la mayoría empieza a escuchar a Hitler, a hablar como Hitler. La gente que pensaba distinto a Hitler se vio silenciada hasta que definitivamente la guerra estaba perdida, e incluso los que hicieron un intento para matarlo en el 44, Rommel entre ellos, fueron asesinados y nadie dio un peso por ellos. Así de lavado de cerebro tenía la población alemana. En general, asociamos la censura como un poder que prohíbe y que viene desde arriba. Pero hay un tipo de censura que tiene más poder y que viene desde abajo, la de las clases mayoritarias de la sociedad, la que a través de herramientas de disciplinamiento social, como por ejemplo subiendo el tono de la pelea. Aquí tono debe traducirse como agresión. O sea, ya dijimos que toda discusión sobre problemas básicos que identificamos como pertenecientes a nuestra ideología, o sea, a nuestra identidad, representan una pelea entre el bien y el mal. Entonces, cuando tenemos una del otro lado de la gente que no piensa como nosotros, tenemos una subida de tono en la discusión, y sobre todo si son varios y todos empiezan con el mismo tono, hace que nos retiramos. Esto es un problema para la democracia, tanto en nuestro pequeño entorno como a gran escala. Así que hay solo dos opciones: pelearnos contra ellos, contra la gente que no piensa idéntico a nosotros, o prudentemente callarnos, y al hacer eso cedemos el control a los que deciden hablar. Pero démonos cuenta de una cosa: esos que deciden hablar, hablan porque los dejan hablar, y hablan lo que la gente quiere oír. No quiere oír nada complicado como que lo que nosotros estamos diciendo, sino quiere oír algo que les guste. Dice ella, yo propongo una solución. Si no queremos hablar con otros de un modo tribal porque nos agota y vemos que no lleva a nada, tratemos de superar el modo tribal y llegar a un consenso racional. Se me hace que ya se le salieron las gallinas del corral. No es posible. La diferencia entre gente culta y gente inculta es enorme, y desgraciadamente la gente inculta es mayoría. Entonces, tratar de superar el modo tribal, que es el modo en que se maneja la mayoría, entonces tratemos de superar mejorando la educación. Pues eso está todavía unos miles de años en el futuro, tal vez millones de años en el futuro. Dice ella, pero con ese tribalismo, si el que disiente está abrumado por el ambiente hostil, ¿cómo podríamos mejorar nuestras ideas? Necesitamos discutirlas para que sobrevivan las mejores. Eso se hacía en Atenas. Atenas era una democracia que servía nada más para los atenienses. O sea, cuando mucha gente inteligente se pone a buscar leyes justas, a ser hombres justos, cuando mucha persona inteligente se pone a manejar el país, entonces lo podemos manejar.
Pero cuando una gente injusta lo maneja y tumba todas las leyes que antes se habían hecho para manejarlo, todas las tradiciones que habíamos tenido para ser justos y para ser una buena sociedad, entonces todo se echa a perder. Eso ya lo decía Sócrates. El que se dedica a la filosofía no debe gobernar, porque en el gobierno hay muchos movimientos que hay que hacer que no tienen nada que ver con la justicia. Pero definitivamente, ¿para qué hacer una sociedad culta si de repente ponemos a un loco de presidente? Para nada. O sea, todo lo que nos tomó hacer leyes civiles, todo lo que nos tomó en hacer ética y moral civiles, se deshace nada más porque alguien sabe dónde está el punto vulnerable de Alemania y se dan cuenta de que el punto vulnerable está en que el pueblo está resentido, la masa está resentida, no la gente que tiene poder, que tiene conocimiento, la gente que tiene inteligencia, la gente de la clase media no, la masa está resentida. Entonces, poniendo un títere en el poder, tenemos controlada a la masa que está resentida, y ahí es donde vamos a romper toda la cultura del país, vamos a romper toda su tradición moral, ética, etcétera, y vamos a manejar el títere. En realidad, los planes de Churchill y los masones estaban muy bien diseñados. Se iba a hacer una guerra, se planeó la guerra, se prepararon las armas para ganar la guerra, el aluminio y el acero estaban listos, todos de parte de uno, no se podía perder. Y todo lo que tenía que hacerse es echar a andar la moledora de carne. Les importa un bledo cuánta gente se muera con tal de lograr ellos el nuevo orden mundial, nuevo orden que se les fue al fondo cuando se rompió el muro de Berlín y cuando la China está estableciendo otro nuevo orden. Dice ahí, apreciar el valor del diálogo nos hace romper ese tribalismo sin que lo que pensamos se convierta en lo que somos. La verdad no entiendo esto. Lo que pensamos se convierte en lo que somos. Primero, no pensamos. Y somos, pues somos lo que somos. O sea, nuestro tribalismo instintivo es lo que tenemos. Dice ella, inventamos la idea de sentarnos junto al fuego a conversar. No creo. El lenguaje es una herramienta y como herramienta sirvió para cosas útiles. Conversar no es una cosa útil. Sirvió para la cacería principalmente. Y en un punto las conversaciones y el fuego se parecen. El de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Miren, alrededor de noviembre o diciembre del 2019, yo escribí una carta al siglo de Torreón porque aparece la matanza de la familia menonita en Sonora, echándole la culpa a los menonitas. Los menonitas son polígamos, los menonitas no son inocentes, los menonitas son peleoneros y han estado matando indios. Y en cambio, fueron atacados por el pueblo sabio, porque el pueblo sabio sabía de que le estaban robando el agua, etcétera, etcétera. Y yo emití una opinión, de que aún había apaches por ahí, y realmente fui objeto de burlas. Suponer apaches, ¿cómo? O sea, tenemos una cultura de 100 años o más y ya están abolidos los apaches por institución y ya no hemos oído hablar de apaches más que en las películas. Entonces, definitivamente quedé muy mal. ¿Cómo que apaches en la era moderna? Los apaches ya murieron, tío, me dijeron. Lo único que vemos aquí es tribalismo. Tribalismo por parte de los que hicieron la matanza, que hasta el momento y ya pasó prácticamente un año completo, no han sido castigados ni localizados, a pesar de que debe ser muy fácil, porque entre los ejidatarios
deben ser considerados unos héroes. Pero el gobierno mexicano no ha hecho nada por encontrarlos. ¿Por qué? Porque el gobierno de López Obrador dice que todas las cosas que hace el pueblo son sabias porque el pueblo es sabio. Así que tenemos una matanza de niños que estaban escondidos abajo de los asientos cuando los estaban tiroteando para matarlos, niños que traían sus instrumentos para estudio. Nomás imagínense, Titus y Tatiana Miller eran gemelitos, cuates. Su mamá y sus otros dos hijos, la mamá trata de defenderlos, se baja del coche a defenderlas y ella es tiroteada, los niños son tiroteados, los gemelos son quemados vivos. Y sin embargo, el pueblo sabio hizo lo que tenía que hacer, porque al final de cuentas, él es el pueblo sabio. Una cosa que debía enardecer nuestro sistema de justicia, hacerse algo, porque esos niños fueron los que mataron. No se ha hecho nada porque ya se vuelve puras políticas. Primero que nada, los apaches no existen, me dicen. No existen los apaches, ¿de dónde sacó eso? El tribalismo no existe. ¿Cómo va a existir el tribalismo? Por supuesto, el pueblo sabio, tuvieron que haber razones. Los menonitas son los malos. ¿O creen ustedes acaso que la educación no tiene ninguna importancia? Sobre todo la educación en los primeros años. Por supuesto que la tiene. Entonces, si en la pasada presentación, en la del muro de la desigualdad, dije que entre los Estados Unidos y México había una enorme diferencia, dos placas tectónicas se tocaban. Vean nada más dónde está la colonia Levarón en Chihuahua. Está cerquita de Janos. O sea, Janos es el pueblo donde Jerónimo tenía su baluarte. Entonces tenemos, mientras que en el lado americano y esta gente es americana, en el lado americano toda la gente más o menos es igual y se rige por las mismas leyes. Aquí en el lado mexicano tenemos uno de los pueblos más instruidos, más religiosos, o sea, los mejores pueblos pegadito a un pueblo apache. Aquí los intereses, o sea, si bien el muro puede diferenciar de leyes entre leyes estadounidenses y leyes mexicanas, aquí en puro México estamos exponiendo a una cultura muy elevada en conflicto de intereses, o sea, por el agua, por esto, por lo otro, con una cultura de las más atrasadas de México. Yo creo que la más atrasada de México, y no son palabras mías, los indios ya consideraban a los apaches como enemigos. O sea, los apaches eran la gente más inculta de toda la indiada del norte de México. En realidad, la masacre de los menonitas era de esperarse. Veámoslo así. Hay un muro de desigualdad entre México y los Estados Unidos por cultura. Entonces, sin embargo, los estadounidenses tienen de un lado protección legal y protección militar y protección todo. Ahora, dentro de la desigualdad mexicana, los apaches son los más atrasados, tanto culturalmente como económicamente. Entonces, si ustedes ponen gente que pertenece a Estados Unidos y que se vino aquí por diferencias religiosas, como si se viniera a un picnic, ustedes están buscando un encontronazo como el que hubo. No pueden poner a gente que tiene leyes, la ley estadounidense, porque ellos son americanos, viviendo en una parte afectando a los apaches. Porque si estuvieran en Estados Unidos, las leyes los protegen a ellos. Pero si están en México, las leyes van a proteger al apache. Entonces, vean Arizpe, el lugar donde nace Jerónimo,
y vean el lugar donde hubo el encuentro de las familias y la matanza. Todo eso es territorio apache, culturalmente apache, no importa que ustedes le llamen ejidatarios. Estos eran las áreas sagradas de los apaches, y es que ahí crecía el peyote. ¿Cómo creen? Si los americanos se libran de ellos, ¿a dónde se van? Pues al otro lado de su misma área, a México. Estas son las montañas Chiricahua, pero del lado americano, Dragoon Mountains. Ahí se escondía Cochise. Entonces, los americanos los exterminaron de ese lado. Y la misma serranía del lado de México, Sierra Chiricahua, ahí todavía tenemos datos de que Carlos Castaneda hizo una ceremonia de peyote en 1962. O sea, todavía están habitadas por apaches. Los americanos se dieron gusto con los indios. En ocasiones hacían ferias en donde en medio de la feria ponían un campamento indio, y en ese campamento estaba Jerónimo, que había sido capturado. O sea, más control de que meterlos como animales de circo dentro de jaulas ya no se podía. En cambio, ¿qué hizo México? En 1924, Calles decretó que por decreto desaparecía la etnia apache. Ya no se podía nadie hablar de apache. Por control de la información ya no había apaches. Todos los apaches desaparecieron nada más por decreto presidencial. ¿No pueden ustedes creer de que el tribalismo todavía exista? Bueno, pues aquí les muestro un video que subieron a YouTube. En el video se ve esta camioneta que tiene una cámara, y la camioneta roja parece que hizo un movimiento donde se la adelantó a la camioneta o lo que ustedes quieran. Entonces en el audio del video se dice: ¿estás grabando? Ábreme. O sea, me imagino que la puerta dependía de un cerrojo que nada más el conductor tiene para la protección de los niños. Sigue grabando. El tipo se baja sin conocer al de la camioneta, ni sin siquiera ver si es mujer o niño, porque tiene vidrios polarizados. No es fácil con vidrios polarizados, ya llevando la pistola en la parte de atrás, desistir en caso de que sea mujer. Simplemente le pega unos tiros, se sube a la camioneta y dice: vámonos, ya chingamos. México es un país sin leyes. Esto se sube a los videos, ¿para qué? Para demostrarle al calpulli local que ellos son los que tienen el control. O sea, cuando se hace un espectáculo para asesinar a alguien y grabarlo y que se note y todo, el calpulli es el que sigue ganando, y los puestos de mando se ascienden, la jerarquía asciende. Este tipo está ascendiendo a sicario en el calpulli de San Fernando, ahí supongo que es Tamaulipas, y los demás nada más agachamos la cabeza mientras no nos toquen las balas a nosotros. Tenemos una existencia miserable como país. No permitimos el ataque, no hacemos nada por resolverlo, no tenemos leyes, somos un conjunto de imbéciles dando vueltas en carros elegantes, como si realmente estuviéramos en una parte civilizada. O sea, ya por usar coches gringos, ya por usar tecnología gringa de grabación, ya por usar aparatos gringos y subirnos a sus aviones y viajar de aquí a Europa y todo, ya con eso somos civilizados. No, estamos en la base de una podredumbre. Si ustedes no pueden creer que los apaches mataron a los niños, ¿cómo entonces? Esto está al otro lado del país, está en Tamaulipas. ¿Cómo van a creer que este cuate se divierte matando a quien esté ahí en esa camioneta? Igualitito que los apaches. O sea, la cultura no separa. No hay leyes que castiguen,
cada quien hace sus leyes, el Calpulli hace sus leyes y la gente se ocupa de subir de jerarquía dentro de los Calpullis. Miren, aquí escribí un esquema judío para manejo del mundo. Ya vimos la dificultad para pasar un concepto difícil de un agente a otro. Entre paréntesis y aprovechando, eso como que justifica el hecho que no tengo lectores. ¿Cómo es posible tratar de enseñarles filosofía y pasarla a un medio masivo de comunicación? Bueno, ya, olvidemos. Pero, ¿por qué? Si el problema está eso, ¿cómo es que se maneja el mundo? Vean, la Revolución Francesa empezó matando a las gentes instruidas, no nada más matando a los reyes. Acordémonos de Lavoisier. La química cambió de 4 elementos, agua, fuente, agua, fuego, etcétera, 4 elementos aristotélicos, cambió a 40 y tantos o 50 y tantos y subiendo. Lavoisier revolucionó la química. Sin embargo, cuando llega el tribunal revolucionario, porque Lavoisier era aristócrata, le dijeron, la revolución no necesita científicos y cuerda, le mocharon la cabeza. Entonces, así empezó la Revolución Francesa y así empiezan las revoluciones judías. Hay que acabar a los que piensan, porque los que piensan son los que se van a oponer a nuestras ideas y al manejo de los imbéciles. Eso ha sido en todas las revoluciones. También la China empezó acabando a todos arriba de maestros, porque había que enseñarle a las masas una nueva educación. Había que educar a los niños desde el principio. Los primeros que la llevan no son los ricos, son los educados. Entonces, la Revolución Francesa empezó matando a todos, y las revoluciones chinas, vietnamitas, laosianas, camboyanas, todas empiezan matando a los maestros. ¿Por qué? Porque se necesita una nueva educación. Necesitamos manejar ese pequeño periodo en donde el niño aprende virtud a nuestra conveniencia, la conveniencia del Estado. Vean cómo está esta cosa. El marxismo, inventado por Marx, pero le pagaron. Marx era un pobre que dejó que sus hijos pidieran limosna con tal de seguir haciendo sus teorías. Él dijo que tenía que inventar una explicación a por qué hay que hacer la lucha de clases. Dice el marxismo, hay que obtener el poder. Hagamos que el obrero se pelee con el patrón, sin saber que el patrón es el que organizó la fábrica y sin el patrón no hubiera habido fábrica. Nosotros representaremos al obrero y controlaremos la fábrica. Eso fue el marxismo. O sea, fue el marxismo y es el marxismo que se hizo hasta que ya tuvieron el poder en Rusia en 1917, y en México es el marxismo que se hizo desde cuando Obregón sube al poder y empieza a crear sindicatos y desmadres. O sea, también Carranza era masón. Así que ese es el marxismo. Ahora sigue el leninismo. El leninismo es cuando ya a Lenin le dan el poder en Rusia. El leninismo es ruso. Lo que importa es el poder. Una vez que tengamos el poder, podemos matar a cualquiera que disienta de nuestra dirigencia. Fíjense lo que dice Lenin. Lo que importa es el poder. Y una vez que lo tengamos, mátenlos a todos. Pero ¿cómo obtienen el poder? Tienen que controlar a la clase pensante. Tienen que empezar a matar a la clase pensante. Y el exterminio de la clase pensante es importantísimo. Ahora, trotskismo. Trotsky fue muy bueno para Lenin. Trotsky hizo el ejército rojo. Sin Trotsky, sin la violencia de Trotsky,
no hubiera habido ejército rojo, pero el ejército rojo fue hecho con mucha crueldad. O sea, había que meter a los que saben en el ejército, o sea, el ejército de los zares, el ejército zarista, había que meterlo para que pudiera conquistar a los blancos, a los que no querían, a los comunistas en el poder. Pero ese ejército estaba sujeto a coerciones. La familia respondía por el soldado. Si el soldado se sublevaba, mataban a la familia. Eso fue el trotskismo, pero así lograron triunfar. Ahora, ese leninismo fue seguido por Stalin. Stalin ya empieza a mezclar un montón de cosas, como tiene que pelear, acepta a la iglesia, acepta muchas cosas, pero el chiste es lograr y mantener el poder hasta que finalmente los rusos, a pesar de que son medio idiotas, se ponen listos y dicen, no, esto no puede ser, y los rusos se debilitan y ahora se dirigen hacia el capitalismo. Miren, capitalismo y comunismo, todo es lo mismo, o sea, el sistema es económico. Cuando ustedes tienen unas fábricas trabajando, hechas, porque están libres, el dirigente de la fábrica, el que hace las fábricas, tiene que tener libertad para actuar, y su libertad consiste en que quiere mejorar su propia condición y secundariamente mejorar la condición de los demás. Ese tiene que ser libre para poner la fábrica. Pero una vez puestas las fábricas, entonces los mismos judíos ponen las fábricas en otro lado para pagar menos a los obreros. De hecho, el mejor sistema sigue siendo el chino. El chino es capitalista, hace ricos a mucha gente, y sin embargo sigue el sistema comunista de controlar el salario de los obreros. Pero China se basa en una cosa increíble. Se puede hacer capitalista una zona, la cercana a Hong Kong, y de ahí pasar como capas a otras zonas y mantener la mano obrera baja porque va avanzando a zonas rurales, y las zonas rurales la paga es menor y el costo de vida es menor. Entonces China se está haciendo multimillonaria porque ha sabido mediar entre capitalismo y comunismo. Lástima que esa China representa ahora un peligro para el orden mundial, que de todas maneras nunca ha sido orden, siempre ha sido un desorden. Esta etapa de coronavirus está probada, que el coronavirus fue hecho en Wuhan, China, en un laboratorio de investigación de armas biológicas. Ya sacaron la secuencia del coronavirus, ya determinaron que tiene puras bases sintéticas, determinaron que se necesitan solamente 6 meses para haberlo fabricado y que los chinos lo hicieron. Entonces ya este coronavirus, con más del 1 millón de muertos, supera con creces los muertos por la bomba atómica. Y si sabemos que los chinos están peleándose contra cualquiera que no sea chino, entonces ya el viejo orden mundial, que nunca fue orden, repito, está en peligro. Y en medio de las dos gentes que están peleando el mundo, estamos lo que no tenemos ninguna injerencia en la política. Pero aquí me interesa hablar de otra posibilidad del esquema judío. Se llama fabianismo. La palabra Fabián es por un tipo que se llamaba Quinto Fabio, o no sé qué, allá de las épocas de la lucha de los romanos contra el cartaginés. ¿Cómo se llama el cartaginés? Bueno, entonces surgió un Fabián, un Quinto Fabio, que trataba de no presentarle lucha a Aníbal, se llamaba Aníbal, sino que además lo andaba tratando de debilitar. Los representantes del fabianismo son puro intelectual y son ricos, lo que quiere decir que el comunismo no es de gente que está bien intencionada y que lo que quiere es que el pobre se vuelva rico, sino que incluso es de ricos
para ser más ricos. Vean lo que dice. Mientras que el marxismo dice hay que tener el poder. Nada más. El leninismo dice lo que importa es el poder. Una vez que tengamos el poder, mate a cualquiera que disienta. Ahora el fabianismo dice otra cosa. Si no puedes con ellos, úneteles. Pero controla toda su información. Hazte obedecer, aunque ni siquiera sepan ellos de que están siendo manejados. Controla la acción y controla la reacción. Vean el símbolo de la sociedad fabiana. Es una oveja, bueno, el cuero de una oveja sobre un lobo. O sea, el lobo vistiendo el traje de oveja. La sociedad fabiana fue fundada en Londres en el 84 y es la base del Partido Laborista Británico. ¿Se acuerdan de Bertrand Russell? Fue a Moscú en 1920 para hablar de las grandes cualidades de ese gran hombre. Estaba hablando de Lenin. Y dice, ese gran hombre que todo lo que dice nada más es citar a Marx. Si Marx es un estúpido y Lenin lo que hace es citar a Marx, pues sigue siendo estúpido. Y sin embargo, Bertrand Russell, el padre de él fue un lord, o sea, él era de la nobleza británica, y muchos de la sociedad fabiana, Bernard Shaw fue un escritor y fueron ricos. Entonces, ¿cómo demonios esa bola de gentuza intelectualoide, esa bola de gentuza rica que pertenece a la nobleza británica, está metida en el comunismo? Pues yo creo que lo que quieren es nada más que le sigan rindiendo honores, porque Bertrand Russell vivió hasta casi los 100 años, o los 100 o más, y siempre quería ser tratado como un caballero británico. ¿Cómo conciliamos esa idea de querer ser tratado como un caballero británico y el propósito del fabianismo? El propósito del fabianismo es que el pueblo obtenga el poder. ¿Quién es el pueblo? Ellos no son el pueblo, ellos son lo más aristocrático de la sociedad. O sea, se trata de corromper la monarquía para hacer una nueva monarquía donde ellos sean los monarcas. Parece ser que el comunismo está basado en eso. Miren, es una diapositiva que ya había presentado, pero que no entendía muy bien. Ahora, con la cosa de que he leído más documentales de este tipo hablando, y con la cosa de que él expone el fabianismo, ya le entiendo un poco mejor. Porque la cosa es esta: Yuri Bezmenov nace en lo que podía llamarse la nobleza rusa. Su padre nace justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Su padre fue un alto comisionado en Moscú. No cualquiera puede vivir en Moscú. Para vivir en Moscú, para recibir alimentos en Moscú, se tiene que ser alguien importante. Entonces nace ahí en la nobleza, entra a la KGB. Él dice, tuve 3 esposas, pero las esposas nada más sirven. Uno se casa con lo que la esposa que la KGB le da, y uno sabe que la esposa lo único que hace es estarlo checando a él. Tanto la esposa es de la KGB como él es de la KGB, y ambos nada más tienen una relación militar, una relación marital muy breve, a pesar de que tuvo hijos. Entonces él hace una cosa, triunfa dentro de la KGB, pero se harta de la KGB. Yo creo que es porque es muy inteligente, y poco a poco empieza a volverse un filósofo y dice, me tengo que escapar del sistema. Entonces hace una cosa muy peligrosa yo digo que le fue mal, yo pienso que él dice que le fue bien. En 1970 defecta, o sea, se larga de la KGB, pero en Nueva Delhi, en India. Pero el chiste es que tiene esposa y tiene hijo. Entonces,
él trata de hacer un escape en el cual él no se escapa, porque si no su hijo y su mujer lo pagarían, sino que desaparece. Dice, después de todo, muchos de la KGB, sobre todo en África, van a entregar AK-47 a los líderes locales, y los líderes locales, dice, son felices jaladores de gatillo, y en las balaceras que arman nomás para estrenar sus rifles, matan a los rusos. Entonces, desaparece mucho personal de la KGB, así, y a mí me conviene pasar por desaparecido. Se va se escapa de la vigilancia en Nueva Delhi, se va a Grecia, pide asilo, y al rato lo mandan a Canadá. Hay gente mala y buena en todos lados, gente decente en todos lados y gente mala, pero se mete solo en problemas. Va a Canadá, que al final de cuentas le da asilo, y ahí se pone a hacer unas críticas en ruso de Rusia. O sea, él es muy creyente ahora de la democracia, después de haber sido de la KGB. Se pone a hacer unas críticas para el pueblo ruso, y la KGB no tarda en descifrar que ese que se les perdió, aparentemente desaparecido en India, es el cuate que está hablando en Canadá en ruso contra el sistema comunista. Quién sabe lo que le habrá pasado a la familia. Por eso digo yo, no sé si fue ganancia de él o pérdida de él. En fin, él no estaba muy apegado a la familia. Qué mal, porque tenía hijos, y los hijos van a pagar lo que hizo Bezmenov. Pero nos dice en una plática que dice, entendiendo el escenario político, parece ser que ahorita Rusia está muy jodida como para conquistar el mundo, le cuesta trabajo. Ya vemos el problema de Putin, mandando aviones a combatir a Siria, mandando aviones a combatir a Ucrania. Todo eso cuesta. Ya casi no tienen programa espacial porque no tienen dinero, pero sin embargo Putin está tratando de recuperar el poder ruso. Sus luchas contra los chechenos y contra todos es tratando de volver a reagrupar Rusia. Cuando Rusia se desmoronó en el 89, Putin era nomás agregado en la embajada rusa de Berlín. Entonces él no pudo hacer nada, pero yo creo que sí le dolió que tumbaran su querido muro, y ahora está tratando de reintegrar el poderío ruso. Ahora, parece ser que el sistema ruso, como no es una gran potencia económica, y los Estados Unidos le pueden ayudar hasta un límite. En la guerra tenía todos los judíos gringos, mandaron todo a Rusia para que ahí hicieran fábricas, les regalaba aviones, barcos, comida, etcétera. Todos decían que la comida llegaba por Alaska, todos comían materiales gringos, latas gringas, todo estaba en inglés. Los soldados decían eso, todas las latas que nos llegan para mantenernos peleando, todas vienen en inglés. Entonces, parece ser que esa tontería de fabianismo, a pesar de que es ilógica y está sostenida, o las carátulas, sean gente rica como Bertrand Russell y Bernard Shaw y todo eso, es la actual lucha comunista. Dice él, todos piensan que la KGB se dedica, como lo hace James Bond, al espionaje. O sea, se supone que Rusia es una gran potencia y que si tiene la KGB, es para poder espiar. No, los espías son judíos. Las valijas de la bomba atómica se pasaron en toneladas de papeles directo a Moscú, y también en Rusia los planos de Mirage se pasaron en 1 millón de papeles, o sea, papeles de más de 1,000 kilos para fabricar el avión Mirage en Israel, pasaron por vías grandes. La KGB no tiene que hacer espionaje,
los judíos, por el simple hecho de soy judíos, ya son espías. Él dice, no, el 90% del trabajo de la KGB es subversión. O sea, aquí está el plan fabianista. Y para ellos se dedica a reclutar gentes que ni siquiera saben que son reclutados ni que sirven para un plan de la KGB. Bezmenov se llama también Thomas Schumann, ese fue el nombre que agarró en Canadá. Esto nomás lo paso por decirle, para que lo lean, ya lo he presentado, no me interesa, es el fabianismo y cómo sin hacer guerra se puede conquistar un país. El movimiento comunista es internacional. ¿Por qué? Porque es judío. O sea, se trata de hacer el nuevo orden que le sirva a los judíos. Entonces todos los demás países deben entrar al nuevo orden. Lo más importante es la subversión. ¿En qué etapa estamos nosotros? Nosotros estamos en la etapa de marxismo. Y luego ya estamos pasando al leninismo. Ahora que ya está López Obrador aquí, pronto vamos a hacer chavismo. Yo creo que es otra cosa, el chavismo, porque ya tenemos Guardia Nacional Bolivariana, ya somos el México, la República Bolivariana Mexicana, todo. El comunismo es un movimiento de gente que sabe más para aprovechar a los que no saben. ¿Qué es lo que provoca el proceso subversivo? Aquí está. Si les interesa, léanlo, pero lo que me importa a mí es la importancia de la educación. Educación que sea educación, no nomás aprender las estupideces que les dicen en la escuela. Todas esas escuelas, la SEP y todas las escuelas mexicanas, lo que les interesa es el manejo de las masas, y el manejo de las masas tiene que hacerse desde temprana edad. Dice Bezmenov que se toma 20 años para educar una generación, y una vez que está educada ya nada importa, se le puede manejar como se quiera. Pero con el sistema de subversión, en 20 años tenemos un país controlado. Antes de retirarme de esta presentación, quisiera dar razón de una fe de ratas de la pasada diapositiva, porque lo que me interesa es ser coherente. Y de repente usé unas diapositivas, pero no usé la grabación que ya tenían, y tratando de que continúe la misma calidad de grabación, la misma tono de voz, etcétera, etcétera, le cambié la grabación y yo mismo me contradije. Es en esta diapositiva de Locke. La pregunta es, en caso de que cambie la misma sustancia que piensa, o sea, el cuerpo, la sustancia que piensa el cuerpo, ¿se puede seguir siendo la misma persona? Es obvio que se refiere a si cambia la sustancia que piensa el cuerpo, ¿se puede seguir siendo la misma persona, seguir siendo el uno? Dije sí se puede. Y luego cuando puse o en caso de que aquella permanezca invariable, o sea, la sustancia que piensa el uno, ¿se pueden ser personas diferentes? O sea, también la respuesta debe ser sí. Y sin embargo creo que dije no, que porque cambian las aprendizaje individual. No, la respuesta es sí. O sea, en caso de que aquella permanezca invariable, se pueden ser personas diferentes, o sea, cuerpos diferentes, mientras que el uno es invariable. Por supuesto que sí. La respuesta es, no debemos colocar el pensamiento en algo puramente material, ya que la identidad animal se preserva con la identidad de la vida y no de las sustancias materiales o la variedad de cuerpos particulares. Las dos respuestas deben ser congruentes con sí y sí. A veces a veces cometo errores, pero tengo que corregirlos para que la teoría sea coherente. O sea,
es obvio que si no corrijo lo que dije, voy a estar diciendo incoherencias ya, porque a veces la prisa va sobre el automatismo y en la torre me estoy dando. Otra fe de ratas, lo que está en amarillo es dicho por Darwin. Yo en la pasada presentación dije que había sido dicho por el planeta mutante. Muchas gracias. Al que quiera pertenecer a la Sociedad Filosófica Parmenidiana, están cordialmente invitados a mi casa en Torreón, Coahuila, Bruselas 901A, Colonia San Isidro.